25 o 30 años van a estar ustedes en las aulas. Yo ya hace 32 años que soy docente, así que yo ya me estoy retirando, ustedes están empezando. La idea hoy, por lo menos había hablado un poco de pensar en el tema de la ESI como algo fundamental para incorporar en la educación en todo el país, ¿no? La verdad que yo, a partir de que trabajo en investigación, fui recorriendo distintas provincias y la realidad de la presencia de la ESI es muy dispar, muy diferente, así que me parece que es importante pensarlo a nivel de toda la República, ¿no? Bueno, en primera instancia yo preparé un PowerPoint para trabajar algunas cuestiones. Pensar que la ESI viene a presentar en el ámbito escolar cuestiones que son mucho más amplias, ¿no? En primera instancia, los derechos humanos. Los derechos humanos no es la Declaración de Derechos Humanos, son una serie de tratados internacionales a los que Argentina a lo largo de los años fue suscribiendo y que suponen una ampliación de derechos, ¿no? Es decir, que a medida que va pasando el tiempo se van visibilizando derechos que en otros momentos no se veían, y en esa lucha por ganar derechos, la ESI tiene un lugar central porque es el corazón de la escuela, ¿no? Es decir, uno de los ejes de la ESI va a ser el eje de los derechos. Entonces, vamos de estos derechos humanos internacionales a nuestro país, la Constitución que adopta esos derechos, las leyes que presentan y vehiculizan esos derechos, y todo esto hace el accionar docente, ¿no? Justamente en el ámbito de las escuelas, nuestro actuar tiene que estar enmarcado en esos derechos, en el respeto de los derechos de esos niños y esas niñas y esos adolescentes que vienen al colegio. Entonces, hay un marco normativo internacional que baja a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel jurisdiccional, y que justamente lo que nos presenta es esta variedad de cuestiones y distintas generaciones de derechos humanos, ¿no? Generalmente se habla de la tercera generación y la cuarta generación ahora de derechos humanos, que tienen que ver con todo lo que es el ciberespacio, la confidencialidad de información, el manejo de información en las redes sociales, ¿no? Que es la última generación de derechos. Pero en la tercera generación de derechos empiezan a haber ciertos grupos, ciertos colectivos que presentan características particulares de vulneración de derechos y a los que empiezan a surgir una serie de leyes para garantizar el acceso a estos derechos, ¿no? Entonces llegamos a la ESI, que les decía que es como el ámbito, es una ley del 2006, y la realidad que ha costado mucho tiempo poder lograr que se instale realmente en las escuelas. Aún hoy tenemos escuelas en las que se trabaja la semana de la ESI y ahí se termina la ESI. Y en realidad, si pensamos que la educación sexual tiene que ser integral y tiene que ser transversal, tiene que ser algo que esté presente todos los días, justamente como un posicionamiento ético de los docentes, ¿no? Como un posicionamiento de respeto a esa dignidad de los estudiantes. La ley de ESI ya en su presentación incluye una serie de ítems que suponen el conocimiento del cuidado del propio cuerpo, la valoración de las emociones, la información sobre la sexualidad en su dimensión biológica, pero no solamente, también en su dimensión social, la reflexión sobre las relaciones interpersonales, actitudes de amor, solidaridad, respeto por la vida e integralidad de las personas, derechos relacionados con la sexualidad, construcción de normas de convivencia y relaciones igualitarias entre varones y mujeres, ¿no? Esto es lo que plantea la ley. Ahora, el desafío justamente es que esta ley nacional
pueda ser tomada realmente en las instituciones y pase a incluirse en el PEI, ¿no? En el proyecto educativo institucional. Porque la realidad es que si no se incluye como parte de ese proyecto, queda ligado a la voluntad del docente que trabaja o no la ESI. En cambio, si es parte del proyecto educativo, pasa a ser parte justamente de algo que orienta todo el accionar docente. Entonces, tanto el proyecto educativo institucional como los acuerdos institucionales, los acuerdos de convivencia, son dos formas, dos herramientas que disponemos en los colegios para tener presente la ESI, ¿no? Acá hay una investigación que vemos que en las escuelas en donde la ESI está incluida en el PEI, esto tiene un impacto en el docente mucho más elevado, ¿no? El 87% de los docentes presentan cuestiones vinculadas a la ESI si la ESI está incluida en el proyecto educativo institucional. Mientras que si no está incluida, esto baja al 13%, ¿no? Es decir, algunos docentes que hacen algún tipo de trabajo o presentación con temas de la ESI. Entonces, esto nos muestra la importancia de que la ESI forme parte del proyecto. Y el proyecto es algo que se construye en la comunidad educativa, ¿no? Los docentes, la comunidad, los estudiantes, las estudiantes, les estudiantes, todos y todas tendrán que participar en esa construcción, ¿no? Y lo mismo los acuerdos de convivencia. Bueno, estábamos hablando acá un rato antes de la presencia del centro de estudiantes, del CAI, ¿no? Que son justamente formas de convivencia democrática que permiten la construcción de estos acuerdos. En el 2018 se establecen estos núcleos de aprendizaje prioritarios que son género, diversidad, afectos, derechos, cuerpo y salud, que ya estaban en germen en la ley, pero se presentan como núcleos y que no son separados, sino que una temática afecta, ¿no?, de manera integral distintos núcleos, ¿sí? Bueno, acá hay un par de libros que yo traje, que dejé allá adelante, que tienen que ver con el trabajo en ESI con cine y series, ¿no? Yo vengo trabajando en la cátedra de la UBA de Derechos Humanos con cine y series como cuestiones que los chicos naturalmente ven y que muchas veces ven pero no reflexionan, ¿no? Y entonces lo importante es retomar esto que ellos consumen, ¿no? Series, por ejemplo, Sex Education, Merlí, Rita, no sé, distintas series que están en distintas plataformas que ven y que justamente pueden ser una buena excusa para empezar a hablar de algunos temas de ESI. ¿Y qué pasa en el profesorado? Bueno, la realidad es que este año se cambiaron los diseños de 8 profesorados y se incluyó ESI como materia, ¿no? Justamente no inicial ni primario ni los de educación física, que son los que están acá. Pero por lo general lo que ocurre en los profesorados es que ese aparece como contenido de algún espacio de definición institucional, ¿no? Porque la realidad es que los docentes somos los primeros que nos tenemos que formar en temas de ESI para poder trabajarlos, ¿no? Y si el diseño curricular del profesorado no está, se hace muy difícil, ¿no? Entonces, en los profesorados tenemos un área de formación general, una formación específica y la práctica docente. Y justamente en la práctica docente nos encontramos todo el tiempo con problemáticas vinculadas a los temas de la ESI, ¿no? Entonces es importante que cada institución vea de qué manera, por ejemplo, en esta jornada que organizaron en el profesorado, en talleres, cómo adquirir esos contenidos que tal vez no se ven específicamente en ninguna materia. Bueno, y yo puse acá algunas problemáticas vinculadas a la ESI que son problemáticas que tenemos en los colegios, ¿no? Por ejemplo, situaciones de abuso sexual infantil. Tiene que ver con la ESI porque tiene que ver con el cuidado del propio cuerpo, con cuestiones de género también, porque la mayoría de las denuncias de situaciones de abuso son sobre mujeres, ¿no?
más que sobre varones. El 82% de las denuncias de abuso provienen de denuncias realizadas dentro de la escuela, ¿sí? En el marco de la escolaridad, no tanto en lo que sería un consultorio de psicología o una sala de auxilios. ¿Y por qué pasa esto? Porque los chicos van a la escuela, establecen un vínculo con su docente y le cuentan, ¿no?, lo que están viviendo. Entonces, fíjense qué importante que los docentes estén formados en temáticas como el abuso, ¿no? Identificar indicadores, poder escuchar y dar espacio para que estas problemáticas se trabajen. En nivel inicial, talleres acerca del cuidado del propio cuerpo, cuestiones vinculadas a los secretos, ¿no? Hay un montón de materiales para trabajar cuestiones de abuso, inclusive a mí me gusta pensar en el nivel inicial que hay que incluir a las familias, ¿no?, en la educación, porque las familias están muy presentes en la escuela y muchas veces se tiene un rechazo con temas de la ESI por falta de información, ¿no? Si a un papá y una mamá les decimos que vamos a trabajar relación con el cuidado de su hijo, seguramente va a estar de acuerdo en que se trabajen esos temas, ¿no? Bueno, situaciones de maltrato, de violencia doméstica, temas de bullying, ciberbullying. Después de la pandemia se vio un incremento de situaciones de bullying porque durante bastante tiempo estuvo como estos chicos estuvieron aislados, ¿no? Y el encuentro con otro despierta no solo situaciones de felicidad, sino también de agresividad. También se vio un incremento de situaciones en los adolescentes de autolesiones, ideación suicida, y todos estos temas son temas de la ESI, porque tienen que ver con esto, con el cuidado del propio cuerpo, con la cuestión de la afectividad, cómo vehiculizamos, cómo tramitamos situaciones difíciles que atravesamos, ¿no? Cuestiones vinculadas a la diversidad, diversidad sexual, diversidad corporal, diversidad familiar. Muchas veces, y hablo sobre todo del nivel inicial, los materiales que usamos para trabajar en la sala, en el aula, no contamos con materiales que presenten diversidad familiar, ¿no? Digo, libros de cuentos. Uno de estos libros que traje hoy, que se llama Somos Familia, justamente trabaja el tema de cómo se forman familias a partir de las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Familias monomarentales, familias por gestación por sustitución, familias por ovodonación. Es decir, cómo se va diversificando la familia y cómo incluir estos relatos como relatos posibles dentro del nivel inicial. Es decir, cuando hablamos de la familia, no solo usar cuentos en donde haya familia cis heteronormativas, ¿no?, sino que aparezcan otros modelos de familia. Y bueno, lo mismo con la diversidad sexual, con la diversidad corporal. La cuestión de la diversidad es una cuestión que es un eje, pero está estrechamente vinculado a la cuestión de los derechos, ¿no? Justamente el ser humano es un ser esencialmente diverso, ¿no? Cada uno de nosotros somos muy distintos y el respeto de la diversidad es el respeto mismo de los derechos de las personas. Bueno, en el nivel secundario tal vez la cuestión de embarazo no intencional, infecciones de transmisión sexual, preservación de la fertilidad, digamos, hay muchos temas que son temas que están presentes en la escuela, ¿sí? Los traen los estudiantes, nos los traen, ¿no? Y tenemos que pensar cómo hacer para incorporarlos, trabajarlos, ¿sí? Pensarlos, reflexionarlos. Entonces tenemos que pensar que la escuela tiene que ser una herramienta para tres cosas. Primero, la protección de los derechos, ¿no? Esta cuestión de visibilizar y respetar los derechos. A través de la prevención,
la predicción y, en el caso de que esos derechos sean violentados de alguna manera, la denuncia, ¿no? O detectar situaciones de vulneración de derechos, ¿no? Y en algunos casos será necesario denunciarlos o trabajar con las familias para ver cómo se pueden solucionar esas situaciones. Entonces, bueno, me parece que la escuela es la institución social central para todo esto que estamos planteando, ¿no? Y tenemos que aprovechar ese lugar, ustedes, ¿no? Estos próximos años que van a tener para poder ser agentes de protección y promoción de la salud y de los derechos. Bueno, nada más. Soy docente, trabajé 25 años en la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social, y desde el año pasado que se creó la Dirección de Educación Sexual Integral, soy referente regional de la región 7, de nuestra región, que incluye los distritos de Hurlingham, 3 de Febrero y San Martín. Militante de la ESI y de los derechos, siempre no encuentro otro modo de habitar la escuela si no es respetando los derechos de todas y todos, principalmente de las infancias y de las adolescencias, pero también de los que cuidamos a estas infancias y adolescencias. Y ustedes saben que la ESI, como iba diciendo Elizabeth hace un ratito, perdón que estoy dando la espalda, José, te pido disculpas. La ESI se enmarca, no es que viene colgada así, 2006, que hacemos, hagamos una ley que hable de los derechos. La ESI viene enmarcada y es como un paraguas protector, junto con otras leyes que ya venían gestándose y que se crearon antes, ¿sí? Hoy pasé por uno de los talleres, creo que era de educación física, el profesor de educación física, bien, vamos, que vieron un montón de leyes, y yo decía, qué mongole, pero qué importante que son las leyes, porque son las que nos protegen, ¿sí? Cuando yo voy a dar ESI a los estudiantes, y viene una mamá, viene un papá, viene un familiar, y me dicen, no, a mi hijo no, con mi hijo no te metas, ¿no? Todo ese grupo que se creó en algún momento. No, esto es una ley. Y yo, como representante del Estado, soy docente, representante del Estado, tengo que hacer cumplir la ley. Soy el que tengo que cuidar estos derechos de estas infancias y adolescencias. En el año 89 surge la Convención de los Derechos, ¿sí?, del Niño. Se hablaba de niño nada más, año 89. Nosotros en ese momento estábamos todavía bajo la ley del patronato, ¿sí?, donde había un juez que decidía qué pasaba con esa infancia, con esa adolescencia. No le preguntaba, nada, no podía decidir. Bueno, fíjese lo que tardamos nosotros en poder hacer, perdón, soy lo peor, ¿no? Soy lo peor, el movimiento no está tan bueno. Nosotros cambiamos la ley, hubo un cambio en el paradigma de la ley, en pensar, recién en el 2005 hubo un cambio de la ley. Se hizo la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Año 89 ya se empezaba a escuchar hablar de modo internacional de el interés superior del niño. Argentina en el 2005 escribe esa ley. Las leyes son importantísimas, pero no solo está la ley, tenemos que hacerla cumplir, tenemos que cumplirla como representantes del Estado, en corresponsabilidad con nosotros. La ESI viene a las instituciones escolares a poner voz a las y los estudiantes, y les estudiantes también, a las y los y les disidencias también, ¿sí? Y nos hace correr un poco nosotros del adultocentrismo, cosa que esto es fundamental, es una de las cosas que plantea la ESI. La ESI plantea
y deseo para todos ustedes, cuando habiten las instituciones escolares, que puedan escuchar, tener una escucha activa, una escucha amorosa, ¿sí?, del otro. Esto sería como docentes, como algo que sería genial que les pueda pasar, que tengan una escucha activa de lo que le pasa al otro. Y esta escucha activa es esto, ¿sí? Poder tener una mirada hacia el otro, hacia la otra, ¿sí? Nosotros tenemos esta ley nacional que tiene 17 años. En el 2015 tenemos la ley de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y desde el año pasado la provincia de Buenos Aires, que es la única provincia, tiene una dirección de educación sexual integral, ¿sí? En el medio de todo esto, todo el tiempo, se tracciona todo el tiempo lo antiguo, lo que yo soy, lo que yo sé, lo que a mí me enseñaron, me tracciona todo el tiempo con todo esto nuevo, con todo esto que estoy escuchando, que estoy viendo, ¿sí? Pero creo que algo que es muy importante y fundamental para que ustedes habiten las escuelas es el respeto al otro, especialmente a los y les estudiantes. Esto es fundamental. ¿Sí? José, ¿querés continuar vos con...? Bueno, gracias Ale. Aplauso. Ale. No. No sé si es buenas tardes, buenas noches, estoy medio perdido con el horario. Agradezco que estén de ese lado, me pone muy contento, sobre todo porque hay caras conocidas que fueron estudiantes en nivel secundario. Soy profe en nivel secundario, lengua y literatura. Es un embole dar legislación, yo doy legislación en la universidad, pero bueno, hacemos lo que podemos. Y en este dar legislación nos encontramos con este marco normativo, ¿sí? Es un marco normativo, por ende es una obligación que tenemos como docentes trabajar la ESI en las escuelas. Ustedes están en nivel primario, nivel inicial, educación física, que están en los diferentes niveles obligatorios, primaria, inicial y secundaria, y se van a encontrar con estos contenidos todo el tiempo. Están en tercer, cuarto año, ¿no? Es posible que estén planificando para sus prácticas. Muchísimo. Y es posible que haya mucho de las prácticas que tengan que ver con cómo incluimos la ESI en la planificación, aparte de todos los contenidos que tenemos que dar. Porque los practicantes en su momento, yo fui practicante, éramos una especie de magos que teníamos que hacer un montón de cosas en el aula. Y está muy bien porque eso es lo que nos hace después ser mejores docentes. Ahora bien, pasan cosas en la escuela que las conocemos como las famosas puertas de la ESI. ¿Cómo llega la ESI a la escuela? Llega desde un montón de lugares. La escuela ya no es aquel templo santo cuyas paredes eran de mármol y nada de afuera entraba, porque todo el saber estaba dentro de las escuelas. No. ¿Cuántas cosas vienen de afuera ahora? ¿Cuántas veces agarran un teléfono para googlear alguna palabra que la profesora por ahí no explica porque me da miedo preguntar? Hay mucho conocimiento que viene de afuera y la ESI también viene de afuera. Entonces una mañana, a las 8 de la mañana, miércoles 3 de junio, que hacen 2 grados, yo estoy así pensando que voy a hacer, y Iván y me dice: profe, mi mamá perdió un embarazo, tuvo un aborto, pero no sé muy bien qué es eso. Es una puerta de la ESI. Y después viene Valentina, que yo le digo: Carrizo, Valentina, y no dice presente, y está en el fondo. Y se me hace que me dice: profe, no me llamo más Valentina, soy Mauro. Es una puerta de la ESI. Entonces, si me dicen ESI y no salgo corriendo, tenemos un punto a favor, ¿sí? Porque significa que no nos da tanto miedo como si pasa todavía con un montón de gente dentro de las escuelas. Entonces, como dijimos, tenemos 3 puertas de la ESI. Y la primera tiene que ver con cómo nos posicionamos como docentes en las escuelas. Pero posicionarse como docente también tiene que ver con posicionarse como persona. Si me pasa esto con Iván, si me pasa esto con Valentina, que no es Valentina, que es Mauro, y yo me asusto y cierro esa puerta, adiós posibilidad de la ESI para trabajarla en el aula. En cambio, si yo lo considero, lo pienso, ojo, puedo tener un montón de temores, y está bien, porque el temor es un mecanismo de defensa, lo escuché justo en uno de los talleres que estuvimos trabajando hoy. Pero eso no significa que yo me quede encerrado, cierre las puertas y no lo pueda abordar. Recordamos, tenemos una ley y tenemos contenidos que son prescriptivos, que tienen que ser dados
en el aula. Por supuesto nos vamos a adecuar a cada uno de esos niveles. Para eso nos vamos formando, ¿no?, en los institutos de formación. Nos pasa eso. ¿Qué nos pasa con nuestra propia ESI? No sé, ¿cómo aprendimos sobre los embarazos y los partos en nuestras infancias? A mí me encontraron en la basura. Porque mi hermana mayor me dijo que a mí me habían encontrado en un tacho porque esa fue mi ESI sobre un embarazo y un parto. Imagínense cuántas historias más sobre eso hay. Cuánta información hay sobre qué es la menstruación. Cuando teníamos la charla Johnson & Johnson en las escuelas secundarias, quienes tuvieron la suerte. A mí me tocó que cuando las chicas tenían la toallita, nos sacaban del aula. Claro, creíamos que eran una especie de monstruos ahí que se iban. No entendíamos nada. Entonces, frente a este paradigma, ¿sí?, ¿cómo hacemos para encontrarnos con todo lo nuevo que viene? Y decir, bueno, esto no lo sé muy bien. Puedo tener dos posibilidades, saberlo y poder abordarlo, o decir, lo tengo que investigar, sin temer decirlo. ¿Por qué? Porque somos profes y no sabemos todas las verdades del universo. Es un primer lugar. Pero también pasan otras cosas con la ESI en el aula. Como nombraron Elizabeth y Alejandra, hay una normativa. Tenemos una ley que es nacional, tenemos una ley que es provincial, pero después tenemos diferentes normativas que son a niveles jurisdiccionales que tienen que ver con qué contenidos vamos a trabajar en el aula. Conozco muchos del nivel secundario porque es el ámbito en el que me desempeño. Ahora voy conociendo lo que pasa en nivel inicial, lo que pasa... No. Me avisan por cucaracha que la cámara no me está siguiendo. Entonces, tenemos una normativa que dice estos contenidos deben ser abordados en el aula. Entonces es obligatorio que lo podamos incluir en la planificación, ¿sí? Eso por un lado. Pero también pasan cosas dentro de las instituciones, los jardines, las escuelas, que hacen que la ESI funcione de una forma u otra. No sé, ¿cómo están ordenadas las listas con sus nombres acá, por ejemplo? ¿Cómo están ordenadas? Alfabéticamente por apellido. Bien, están todos mezclados, sí. Hay una lista de mujeres y una lista de varones. Por apellido solamente. Por apellido solamente. Bueno, eso se cambió hace no mucho tiempo. En el nivel secundario, en el nivel primario e inicial. Hasta hace algunos años teníamos una lista de varones que eran los primeros que eran nombrados, después el listado de las chicas. ¿Sí? Nivel inicial sigue siendo así. ¿No? Nivel inicial sigue siendo así. Tenemos una normativa, no debería. No debería. Pero bueno, gracias por el comentario porque esto sucede en las escuelas. ¿Qué tensiones todavía hacen que ciertas cuestiones estén cristalizadas? Y nosotros y nosotras como docentes, ¿qué podríamos llegar a hacer para que eso deje de hacerse? Porque hay una normativa que impediría que eso sí se haga dentro de las instituciones. Y por último, también tenemos, tengo mi machetito acá, episodios que irrumpen dentro del aula. Dentro del aula, dentro de la escuela, hasta en la vereda de las escuelas, no sé. Seguramente ustedes en algún momento de la secundaria, no en este momento de rebeldía, se quedaban en la vereda, tardaban en entrar y demás, y pasaban un montón de cosas con sus compañeros y sus compañeras en la vereda. No sé, que uno le dio un beso a no sé quién y que fue la historia de la clase, por ejemplo, y que después se quería charlar en el aula y no había lugar, ¿no? Hay muchas situaciones que irrumpen, ¿sí?, de ESI dentro del aula y que pasa esto, ¿no? Que a veces yo voy a enseñar verbos, hoy tengo que enseñar verbos irregulares, no me puedo correr de eso. Sin embargo, viene Iván, viene Valentina, ¿no? Y un montón de otras situaciones que hacen que esto se irrumpa. Lo tomo. ¿Por qué? Porque son posibilidades en las que yo puedo aprovechar, ¿sí?, y trabajar los diferentes contenidos. ¿Es importante aprender los verbos? Claro. Hablamos una de las lenguas más complejas del mundo. Pero también es importante escuchar, como dijo Ale, a los chicos, a las chicas, niños, niñas y adolescentes. Y una de las últimas entradas tiene que ver con un poco lo que pasa por fuera de la escuela, porque la escuela es una institución, como dijimos, con las paredes un poco ya bastante blandas y más que impermeables, permeables, ¿no? Vienen muchas cosas de afuera. ¿Qué pasa con la familia y la ESI? ¿Cuántas familias salieron a decir con mis hijos no, sin siquiera conocer la ley? ¿No? ¿Cuántas madres van dando notas en el cuaderno de comunicación? No, mi hijo no va a estar en la clase de ESI porque yo no autorizo. ¿Y no autoriza por qué? Entonces sabemos que hay un trabajo muy importante que tenemos que hacer con todas las familias, desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, ¿sí? Porque creemos que el nivel secundario son adolescentes, son más independientes, pasa lo mismo, las familias siguen estando presentes en muchos aspectos, sobre todo cuando creen que nos vamos a meter con derechos que tienen que ver con ideologías y demás. Y no, tiene que ver con el desconocimiento en realidad. Así como tenemos, en algunos aspectos, las familias, tenemos un montón de organizaciones en el distrito, no se conoce, son de Hurlingham la mayoría, ¿no?
Bueno, la Casa de la Mujer, por ejemplo. Saben que existe la Casa de la Mujer, que tiene determinadas acciones que posibilitan. Sí, no se conocen muchas instituciones eso. Entonces, ¿cómo podemos trabajar desde una escuela X, un jardín X, una escuela primaria X, con esta organización para conocer que hay algo que les posibilita a un montón de mujeres que son víctimas de violencia, ¿sí?, acudir a ciertos sectores para recibir ayuda? Entonces, lo hicimos muy sintético, por supuesto, invito a que lean los lineamientos curriculares, ¿no?, que están en todas las bibliotecas, en todos los institutos, en todas las instituciones y demás. Estas tres puertas, ¿no?, lo que pasa con uno como docente, lo que pasa en las instituciones y lo que pasa por fuera de las escuelas. Y algo que me gustaría hacer como profe de lengua, como buen profe de lengua, no buen profe por ser buen profe de lengua, ¿no?, pero creo que está en nuestros genes, es contarle un cuento, cortito, ¿sí? Es posible que mucha gente que está acá ya lo conozca. Es sobre un corcho. Hace años una supervisora visitó una escuela primaria, una inspectora, ¿no?, visitó una escuela primaria. Iba recorriendo aula por aula y en un momento se encuentra con un maestro en el rincón, detrás de su escritorio, porque estaba desquiciado. Los pibes no le daban bola, los pibes de cuarto grado le daban más bola, saltaban de un lado para el otro. Entonces entra la inspectora, así, con 25 años de antigüedad en el sistema, y dice, ¿qué sucede acá, señor profesor? No puedo más, estoy abrumado, no sé qué hacer con este grupo. No tengo láminas, no tengo material didáctico, ya ni tizas. Ya tengo que ir a comprar el kiosco y se quedaron sin tizas de tantas que compré. No tengo nada nuevo que decirles. Supervisora ve un corcho por ahí, lo agarra y dice, ¿qué es esto, grupo? Un corcho, ¿qué va a hacer? Bien, ¿de dónde sale el corcho? De una botella, obvio, dicen los chicos. En casa sacan un montón de corchos. ¿De dónde más? ¿No? Como para cambiar un poco el ritmo de la conversación. De una máquina, de un árbol que se llama alcornoque, respondían con entusiasmo. El alcornoque es un árbol, ¿y qué produce? Madera. ¿Y qué podemos hacer con madera? Sillas, guitarras, un barco. Me gusta esa idea del barco. Tenemos un barco. ¿Quién se anima a dibujarlo en el pizarrón? ¿Quién hace un mapa en el pizarrón? Escriban, ¿hay un puerto por acá cerca? Hagan una crucecita. Escriban en qué provincia queda. ¿Qué otro puerto hay cerca? ¿A qué país corresponde? ¿Hay algún poeta o cantante que haya nacido ahí? ¿Qué produce esta región? ¿Alguien recuerda alguna canción sobre ese lugar? Y así se dio una mañana con una clase de geografía, historia, carpintería, lengua y literatura, poesía y un poco de teatro. El maestro no lo podía creer. Todos calladitos, en sus mesas, dibujando el mapa, investigando sobre los puertos. Y al terminar la clase le dijo, gracias, me quedo con el corazón inflado por todo lo que me enseñó hoy. Pasó el tiempo, la supervisora vuelve a la escuela de visita. ¿Y qué sucedió? El pobre profesor estaba de vuelta en el rincón detrás de su armario, ya ni siquiera de su escritorio, detrás del armario. Y cuando la supervisora lo ve, dice, pero, profesor, ¿qué pasó? No sabe, se me perdió el corcho. La idea así para hacer el cierre, esta historia tiene que ver con eso. La ESI no es un corcho. Si no esperemos recetas mágicas de la ESI, porque hay un proceso que tiene que ver con cómo adecuamos el trabajo de la ESI en cada una de las instituciones donde nos movamos. ¿Sí? Es posible que muchos y muchos de ustedes trabajen como preceptores en una escuela secundaria, otras personas trabajen en nivel inicial, muchas por ahí dedican su vida a dar clases en un aula de cuarto grado. ¿Sí? Pero cada grupo siempre es particular. Por eso, sí, vamos a ser muy recreativos con estas cuestiones. La ESI no es un corcho, no es algo que viene a empachar una situación. La ESI tiene que ser planificada de forma situada, real y con sentido. ¿Sí? Eso es bien importante y cada vez que me vean seguramente van a escuchar decir lo mismo. Una ESI real, situada y con sentido en cada una de las instituciones. Bueno, les agradezco mucho la escucha.